Hola, qué alegría saludarte. ¿Sabías que Dios puede restaurar tu vida completamente? ¿Quieres saber cómo? Pues quédate con nosotros, en un momento te lo mostraremos. Bienvenidos a este canal de testimonio. Soy Arturo Medina y me da muchísimo gusto saludarte. Yo sé que a lo mejor andas buscando una palabra para tu corazón. En este canal vas a encontrar más de 270 testimonios y uno de ellos tiene una palabra para ti de parte de Dios. Y mi hermanito que me estás escuchando, mi hermana que estás atrás de esa pantallita, si en este momento tú tienes un testimonio aquí en tu corazón, un día que tú estabas necesitando a Jesús, lo buscaste, abriste tu corazón, lloraste, te desahogaste con Él y Él te extendió la mano y te levantó así como está levantando a esta hermana aquí que ves en pantalla. Si un día Dios hizo un milagro contigo, pues es el momento de hablar. ¿Sabes por qué Dios te sanó? ¿Sabes por qué te restauró? Porque Él confiaba de que tú un día ibas a decirles a todos que tiene poder y que Él puede cambiar vidas. Mucha gente está esperando tus palabras, así que no te duermas, no te quedes ahí sentado, sentada, tienes que hablar. Llámanos acá arriba en pantalla, tienes el teléfono, comunícate con nosotros y grabamos tu testimonio. Ya no guardes ese testimonio, el tiempo no espera y las personas necesitan escuchar qué es lo que Dios hizo en tu vida. ¿No estás agradecido? ¿No estás agradecida? O a lo mejor necesitas que Dios vuelva a actuar en tu vida para que hables. No, la palabra de Dios dice que si nosotros no hablamos, entonces las piedras hablarán. Así que te invito a que nos llames, mi hermano. Bueno, mis hermanos, pues si tú quieres saber cómo Dios restaura una vida, te voy a invitar a que escuches el siguiente testimonio, te va a impactar. Bienvenidos, comenzamos. Hola mis queridos hermanos, una vez más estamos ya aquí listos para escuchar otro precioso testimonio y en esta ocasión tenemos un testimonio que nos llega desde Chile y tengo en la vía telefónica a mi hermanita María. ¿Cómo está mi hermanita María? Buenas tardes, hermano Arturo. Bien, gracias a Dios aquí, Qué bueno. con una disposición y una confianza de que todo nos va a salir bien. Amén, hermanita. Gloria a Dios. Claro que sí. Antes de comenzar con su testimonio, quisiera preguntarle, ¿cuál es su nombre completo? ¿De dónde es usted originaria? ¿Y cuántos hermanos tiene? Yo soy María Consuelo Ramírez, soy de Colombia, de una ciudad que se llama Cartago Valle. Actualmente vivo en Arica, Chile. Llevo aquí en Chile 13 años ya viviendo, del cual me siento muy bien, muy agradecida de Dios por tenerme acá. Muy bien, hermana. ¿Y cuántos hermanos tiene? Mis hermanos somos 5 mujeres, 5 hermanas, del cual yo soy la mayor. ¿Puras mujeres? Somos mujeres, mamá tuvo 7 mujeres esperando tener un hijo hombre y no pudo. Entonces quedamos 5 mujeres porque 2 murieron cuando estaban muy pequeñas. Ah, muy bien, hermanita María. Bueno, pues ahora sí, mi hermanita, quisiéramos que nos platicara un poquito de su pasado, de su niñez, de su adolescencia, que nos diga quién era María antes de encontrarse con el Señor y cómo es que usted se acercó al Señor. Adelante, hermana, escuchamos su testimonio. Bueno, desde muy pequeña nosotros yo vivía pues más que todo viví con mi abuela, porque mi mamá, siendo yo después de que yo nací, mi mamá no me pudo tener, ya que ella vivía con alguien y esa persona no le permitía que yo estuviera con ella. O sea, yo no sabía que el caballero no era mi papá. Yo me vine a dar cuenta ya cuando habían pasado como 15 años, pero igual mi mamá me hacía creer de que él era mi papá. Igual yo lo pensaba, pero yo vivía era con mi abuela y con mis tíos, más que todos 2 tíos, los menores de mi abuela. En ese tiempo mi abuela me llevaba
en varias ocasiones, así en la semana, me llevaba un día o 2 días para que estuviera con mi mamá, pero al final mi abuela no me podía dejar mucho tiempo porque el caballero era un poco, eh, era muy demandante con mi mamá y se enojaba mucho cuando me llevaba a mi abuela a la casa. Fue una vida más bien difícil, fue más bien difícil, recibí mucho maltrato físico a través de las veces que mi abuela me llevaba donde mi mamá, las veces y las pocas veces que estuvimos allí compartiendo, compartía con mi mamá, pero mi mamá, qué pecado, ella vivía una situación muy puntual de maltrato físico, psicológico, de todo, tenía mucho maltrato mi mamá. De todas maneras, cuando yo ya empecé a crecer, empecé a ver que mi mamá estaba muy marginada y nosotros, mi mamá tuvo sus hijas, todas fuimos muy seguidas. Pero cuando yo tenía 6 años, recuerdo que tenía yo 6 años cuando mi mamá se casó con el papá de mis hermanas, el cual que yo no sabía que él no era mi papá, pero mi madre se casó con el papá de mis hermanas y en ese mismo día, cuando mi mamá se casó, el papá de mis hermanas tenía un hijo, un hijo ya mayor, porque él tenía hijos mayores y mamá, como le digo, mamá se casó teniendo, el caballero tenía más hijos, pero ella se casó por la iglesia, a pesar de que este caballero ya tenía sus propios hijos por otra señora, pero ellos nunca fueron casados. Bueno, el caso fue que el mismo día que ellos se casaron, vino un hijo de mi papá, o sea, el papá de mis hermanas, vino esa noche y, y ellos, mi mamá y mi papá, se fueron de luna de miel. Y yo quedé al cuidado de una señora, yo ya tenía 5 añitos, entre 5 y 6 añitos cuando mamá se casó. Ellos, ellos se fueron de luna de miel y me dejaron con la madrina, nos dejaron con la madrina de una de mis hermanas, de la más chica que estaba en esos días, estaba la tercera chica, que se llama mi hermana Ruby. Resulta que cuando ella salió y todo, nosotros quedamos al cuidado de la madrina de, de mi hermana. Entonces llegó el hijo mayor y en ese momento me dijo que le buscara unos calcetines y todo eso. Y cuando salí a buscar, en ese momento fue el hermano mayor de mis hermanas y dijo que si le iba a buscar sus calcetines que los tenía en el patio. La casa, por supuesto, era una casa muy grande y era muy de noche, eran como las 9 de la noche cuando salimos para salir a buscar sus calcetines que supuestamente él permanecía en el día permanecía ahí en la casa. Entonces, yo me fui con mucho temor porque el patio estaba muy oscuro, yo le tenía como bastante miedo, como a la oscuridad. Cuando fui a buscar sus calcetines, yo sentí que estaban como muy atrás en el patio, muy atrás, y estaba yo muy chica, chiquita, chiquita, y yo me fui a buscarlos. Cuando yo llegué al lugar, cuando yo llegué al lugar, cuando sentí como una mano así atrás y yo me puse a mirar a ver qué era porque estaba igual como muy oscuro. Y de veras, cuando yo miro así, cuando veo que era el hermano mayor, entonces yo llego y encuentro pues de que me tapó la boca. Y yo sentí como mucho susto, ¿por qué sería eso? Dios mío bendito. Y sentí que yo temblé, empecé a temblar y me decía que estuviera callada. Igual yo me quedé muy callada, yo muy temerosa de lo que estaba pasando, porque al taparme la boca me imposibilitaba yo moverme y me decía que estuviera callada, porque yo si decía algo me podía golpear o podía hacerme daño. Y yo me puse fue a llorar y en ese momento abusó de mí. Hizo un daño muy grande, el cual en ese momento yo sentí, no, pues imagínese, yo me sentí muy mal. Bueno, pasó el tiempo, igual a mí, yo eso no lo guardé, yo lo guardé en mi corazón, nunca le comenté nada a nadie, ni a mi mamá, porque él me dijo que si yo contaba, él iba a golpear a mi mamá o le iba a hacer daño a mamá.
y como a la final yo no vivía ahí, solamente yo tenía que, mi abuela me tenía por días, entonces yo me quedé callada y guardé eso en mi corazón y eso hizo mucho daño en mí, bastante daño. Eh, pasó el tiempo, pasó el tiempo y entre que yo iba creciendo y todo, las veces que mi abuela me llevaba a la casa, yo encontraba que había privilegiaban mucho a mis hermanas y a mí como que me ignoraban, yo sentía como rechazo. Cuando llegaba a la familia de él, porque él era de descendencia española, y cuando llegaba a la familia de él, yo veía como que había mucha acogida con mis hermanas y yo no. Mis hermanas de por sí eran rubias, de ojos claros, y yo soy muy morena, yo soy bien morena, mi color de piel es más bien tono morena, 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 sí, morena, trigueño. Entonces, yo sí veía como los cambios porque mi mamá me decía que él era mi papá, pero bueno, yo lo acepté porque mi mamá me decía que él era mi papá y a la final a mí me registró con el apellido de él. Bueno, resulta pues que ya pasó el tiempo y yo me puse una vez a jugar con unas primas que llegaron a visitar ahí a la casa. Mi abuelita me llevó y me dejó una semana de estar ahí para que yo estuviera con mamá y con mis hermanitas. Y cuando yo estaba ahí, una de las primas mías, yo ya estaba grande cuando eso, tenía ya 15 años, cuando una de las primas de mis hermanas, que pensé que eran mis primas, me dijeron que yo no jugara con ellas, que porque ellas no eran mis primas, que ellas no me querían, y yo como que no, ustedes no son mis primas. Entonces yo me quedé así como, ¿por qué me dice ella así? Entonces, no es que su papá no es su papá, él es el tío de nosotros, pero él no es su papá. Y yo, bueno, yo me sentí extrañada. Entonces yo ahí, cuando ya mi abuela me llevó nuevamente para la casa, porque cada vez que me llevaban para la casa de mi mamá, a mi mamá él la golpeaba, la trataba mal, le decía cosas feas, la hacía sentir muy mal. Nosotros a veces nos sentamos en una mesa grande, y que almorzar, y él empezaba con cáscaras de plátano, a tirar las cáscaras de plátano, a tirarnos en la cara a cada una de nosotros, pero luego empezaba a decir que los negros y que los negros, pero yo no entendía el por qué él empezaba a decir cosas de negros y a tirar cosas, yo no entendía eso, pero él terminaba dándonos golpes a todos y a mi mamá la cogía del pelo, la maltrataba, fue muy hiriente con mamá y a mí me causaba mucho sentimiento ver a mi mamá todo lo que él le hacía, pero a la final yo decía, mi papá, y bueno, el caso fue que ya cuando pasó esto con la prima mía, que yo decía que era mi prima, yo le dije a mi abuela cuando me llegó, mi abuela, ¿por qué será que yo estaba jugando con unas primas y no quisieron jugar conmigo y ellas porque son tan extrañas conmigo? Y llega toda la familia del papá y a mí me tratan como me ignoran. Entonces me dijo mi abuela, mami, yo le voy a contar algo, pero nunca diga nada. Y resulta que, que mi abuela me contó que el papá de mis hermanas no era mi papá, que el papá de mis hermanas, mi mamá conoció a mi verdadero padre cuando se dio cuenta que ella estaba embarazada, la dejó y ella tenía ya 6 meses de embarazo cuando conoció el papá de mis hermanas y por eso se hizo cargo de mí, pero no como es un cargo, sino que me dio fue el apellido cuando se casó con mamá, solamente fue esa parte, porque el resto yo mantenía era con mi abuela. El caso fue, el tiempo fue transcurriendo y mi abuela me hizo prometer de que nunca le fuera a decir nada a mamá para no lastimarla. Como las veces que mi abuela me seguía llevando, seguía el maltrato, mucho maltrato, yo me sentía muy herida. A partir de ahí, yo empecé a alejarme de las cosas de Dios porque yo lo sentía un odio, yo cuando ya me di cuenta que él no era mi papá y que él nos hacía tanto daño y que golpeaba y que nos trataba tan feo, nos mantenía con llaves. Nosotros, era una casa tan grande y cuando mi abuela nos dejaba allá, él nos encerraba con llaves, no podíamos abrir la ventana, no podíamos salir si íbamos a estudiar, si alguna cosa a mí me dejaban esa semana ahí, y que me iban a llevar hasta el colegio, me llevaba y me traía
con vigilancia, pero ya él empezó que hacía persecución en las noches, como queriéndose acostar conmigo. Y me empezó, una vez mi mamá se fue para otra ciudad a cuidar al hermano de él, y esa noche, cuando mamá estaba por allá en el hospital, esa noche él quería hacerme daño, él quería que yo me acostara con él. Fue muy fuerte eso para mí, eso yo, como la niña, la más chica de mi casa, estaba muy niña y mamá me la dejó al cuidado. Yo le pellizcaba a la niña, le daba así para que la niña llorara y él me decía, venga, acuéstese conmigo, venga, acuéstese. Y yo sentía mucha pena, me da mucho sentimiento, porque y yo le decía, no, yo no puedo ir porque la niña está llorando, que venga, acuéstese, déjela que llore. Yo más la hacía llorar a la niña. Y tan gracias a Dios en ese momento llegó mi mamá como a las 11, 12 de la noche, llegó y eso hizo como pie para que no pasara nada. Y la niña lloró tanto, de tanto hice yo para que la niña llorara. Y así pasaba, ya él hacía era como persecución hasta con sus propias hijas, él quería como abusar de sus propias hijas y quería ya abusar de mí también. Y yo le decía a mi abuelita que a mí no me gustaba ir allá. Entonces una vez ya mi abuela, ya dándose cuenta, yo a mi abuela ni le contaba nada porque era como una cosa, era un maltrato físico donde yo me sentía como que sí, como que tenía que guardar todo eso en mi corazón. Y yo iba acumulando más dolor en mi corazón, yo acumulaba. Y resulta que eso me dijo mi abuela, mami, ¿quiere usted conocer a su papá? Y yo le dije, ay, sí, qué bueno yo conocerlo. Y cuando íbamos por el centro, mi abuela a comprar un mercado, mercadería, y entonces cuando íbamos saliendo de allí, cuando mi abuela dice, ¿quiere conocer al papá? Yo le dije, sí, abuelita. Y nos montamos en un auto y yo miraba para todos lados, ando de buscar, ¿a dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Cuando, mamita, ¿dónde está? Cuénteme. Y dijo, no, el que está conduciendo el auto, él es su papá. Y yo me llené de una rabia, a mí me dio mucho sentimiento, porque yo en mi corazón sentí que por culpa de él era que a mi mamá estaba pasando todas esas cosas y yo también. Y yo sentí rabia y odio por él. Ahí mismo le dije a mi abuela, por culpa de este señor, y yo dije palabras feas, me llené de sentimientos y dije muchas palabras ofensivas. El caso fue que ese señor nos llevó hasta el lugar donde era ni siquiera preguntó la dirección ni nada, él nos llevó hasta allá. Pasó ya el tiempo, yo ya supe quién era mi papá, ya mi abuela empezó a contarme quién era y todo, pero yo ya tenía mucho resentimiento en mi corazón, tenía mucha rabia. Una vez que mi abuela ya me llevó, lo que casi fue una de las últimas veces que ya estuve con mi mamá, estábamos de noche cuando llegó el papá de mis hermanas y empezó a golpear a mamá y la iba a matar con una tijera. Y todas mis hermanitas se metieron debajo de la cama a llorar a los gritos y a mí me dio mucha impresión eso. Y yo me puse a llorar a los gritos y todos gritábamos ahí, pero él con esa tijera ya para hacerle daño a mamá. Y yo cogí unos caballos que en ese tiempo los usaban esos carros que se les llaman los Willys, que son unos carros antiguos. Yo cogí unos caballos de hierro y se los lancé. ¡Ay! Por darle a él, yo dije, yo no importa que lo mate, yo lo mato, pero no le puedo hacer daño a mi mamá. Y resulta que eso le cayó en la cabeza a él. Y él se trastornó y me cayó al suelo. Y yo salí corriendo y como él nos dejaba bajo llaves todo el tiempo, todas las veces que iba a hacer golpes a mi mamá y a nosotros, él cerraba la puerta con llave para que no. Mi hermana la chiquita sabía dónde había guardado él las llaves. Entonces ahí mismo mi hermana la chiquita me decía, corra, Consuelo, corra, que él se levantó y yo salí corriendo y fui a abrir la puerta que mi hermanita me pasó las llaves y yo fui y salí corriendo. Él me persiguió tanto y cuando él me fue a coger del cabello, él se cayó porque había algo así atravesado y él se cayó. El caso fue que yo salí a la final, yo salí y logré irme para la casa de una amiga enseguida que era enfermera. Entonces ella
me ayudó ahí, pero ella le tenía mucho miedo al papá de nosotras. Ella decía, su papá es muy peligroso. No, Consuelo, ahora tenerla usted acá. Entonces yo dije, espéreme que amanezca esta noche y yo me voy para donde mi abuela mañana. Y resulta que, pobrecita mi mamá, yo en ese momento disculpo tanto a mamá, mi mamá lo que hizo conmigo, porque yo ya llevo una semana estar ahí, fue mandarme la ropa en una caja, que no volviera, me mandó a decir con la persona que me mandó la caja. Y yo, bueno, yo dije, no, pues mi mamá está sometida a una cosa de esas, a los golpes. Y ella, pues en ese momento yo sentí que mamá lo prefería a él, pero ahora en este momento, pues uno entiende que ella estaba muy sometida bajo un yugo, una cosa que era así como maltrato físico. El caso fue que yo me regresé donde mi abuela es, ya no volví, ya me quedé mucho tiempo, yo sentía ya mucho odio por él, odio, odio. Resulta pues de que ya pasó el tiempo, yo me hice empecé a estudiar enfermería a través de que mi tía, la tía con la que yo vivía, ella me dio estudio para estudiar enfermería, entré a estudiar enfermería y ahí pasaron el tiempo. Cuando de repente me llegó una carta, yo estaba viviendo con mi abuela y yo ya empecé a, a querer depender de mí misma. Ya yo decía, no, yo me voy a conseguir una habitación, voy a tener mis cosas y yo ya quería como depender de mí misma y yo me retiré de la casa de mi abuela y me conseguí una habitación donde vivía más familia, pero yo me fui de la casa de mi abuela. Igual ya tenía un novio y yo dije, no, yo con toda esta situación, yo no tiene claro ni qué es el amor ni nada. Yo empecé a tener ya relaciones con él y todo. Y, y ya me fui a vivir aparte. Una vez ya mi mamá me mandó una carta donde me dice que le ayude porque el papá de mis hermanas quiere matarla a ella, que está muy golpeada, que mis hermanitas que no pueden ni ir a estudiar ya. Y bueno, cuando ya me di cuenta por una de las hermanas mías que era que él las estaba persiguiendo igual porque quería violar a mis hermanitas, que son sus hijas. Entonces ya con una amiga que muy amiga mía y nosotros logramos entre mi amiga y yo conseguir una casa y empezamos ya a cubrir las obligaciones entre mi amiga y yo para poder que mamá estuviera con nosotros. Pues allá llegaba él todas las veces que iba y como ellos eran casados en esa época, les obliga a tenían que mamá volver a la casa y si no les quitaba las niñas, él tenía el derecho a quitarle las niñas y como él era una persona que tenía buen dinero, era una persona que vivía económicamente bien, la querían hacer obligar nuevamente a que volviera. Mamá me decía, yo no sé cómo voy a hacer para desligarme de él, pero mi mamá mantenía muy temeroso. El caso fue que estuvimos así, mamá se consiguió un abogado, bueno, que le iban a quitar las niñas y ella con todo eso regresó con él, pero él igual la seguía maltratando y todo. Y en esa época como que no veían sino que tenían, porque eran casados y exigían mucho eso. No era como tan pronto que le apoyaran a la mujer, era muy fuerte lo que se vivía y mi mamá vivió esa situación muy puntual. Ya pasó todo eso, empecé yo a laborar y ya empecé yo a laborar y ya trabajaba yo en el hospital y ya empecé yo, ya quedé embarazada yo de mi primer hijo, ya luego quedé embarazada de mi segunda hija, ya mi mamá logró, mamá me dijo, hija, ayúdeme porque me quiero ir para Barranquilla, ayúdeme para yo irme, ¿verdad? Una tía mía que vivía en Barranquilla le ayudó a mi mamá y ahí entre las cosas le pudimos apoyar un poco de dinero para que ella se fuera con mis hermanas, para poder de que ella se soltara un poquito del papá de porque había mucho maltrato. Mamá se fue y ya empezaron las jornadas mías laborales como enfermera, como paramédico allá muy fuerte, era una jornada laboral muy fuerte, mucha exigencia de trabajo, mis hijos tenían que permanecer al lado de una señora, yo, yo ya vivía como más en el trabajo que en la casa, mi jornada laboral me exigía mucho y a raíz de eso
yo estaba muy alejada de Dios, muy alejada de Dios. Yo ya, se puede decir que yo no iba a misa, yo no sabía o no tuve el conocimiento, sabía el rosario, de la Virgen María y todo, porque mi abuela me llevaba cuando iba a sus procesiones, iba a hacer el Santo Rosario, cuando moría alguien, mi abuela me... Pero de ahí, de pronto alcancé a hacer la primera comunión, sí, gracias a Dios, hice la confirmación, pero como me llegó todos esos odios y todo eso, yo me retiré bastante de la iglesia. Ya empecé yo a laborar y en mis jornadas laborales, menos yo me acordaba de que la existencia de Dios, yo me dediqué fue a trabajar, pero la vida no me fue muy grata. Fueron muchas horas de trabajo en el cual yo me sentía insatisfecha, no me sentía completa, la vida no era grata, yo me sentía desanimada, lloraba bastante. Máximo cuando nos aumentaron las horas de trabajo, tenía que laborar 3 días de día, 3 días de noche. Entonces se mantenía de cansancio en cansancio y menos tiempo para estar con mis hijos. De ahí que a raíz de todo eso empecé yo a enfermar. Empecé con un estrés laboral, con mucho tensión, mucho nervio, mucho el sistema nervioso muy alterado. Bueno, bueno, la situación no era fácil para mí en esas, muchas veces ni alcanzaba a almorzar, otras veces ni desayunaba, otras veces no tenía ni el dinero suficiente para cumplir mis obligaciones. Ya llegó la separación, me separé también y cada día habían cosas de más situación puntual. Ya la clínica la iban a cerrar, yo estaba en una situación muy apremiante, me iba a quedar sin trabajo. Eh, Empecé a presentar, estaba yo trabajando y empecé a presentar un sangrado digestivo, empecé a vomitar sangre, a hacer deposiciones con sangre, mi estado anímico malo, malo, me enfermé bastante y a raíz de eso eh, yo le hablé con un médico ahí donde estaba trabajando para que me mandara una endoscopia porque yo venía muy enferma, presentando sangrados y bajé de peso cantidad. En esos días yo estaba con 92 kilos de peso y bajé como a 60, a 53. Bajé pronto, rápido, bajé de peso. Entonces de ahí que el médico me mandó un examen y en ese examen fui, me lo hice tomar y ese examen dio un cáncer metastásico invasivo intestinal, pero estaba muy avanzado. Yo fui con ese examen a mostrárselo al cirujano, le dije, doctor, y resulta que él no vio el nombre, doctor, quiero que me mire este examen, pero en ningún momento le dije que era mío. Y fui con una gran amiga que también trabaja conmigo y le dije, entonces el médico se quedó mirando y dijo, Consuelo, este examen de esta persona tiene pocos días de vida, queda como unos 2 meses, la señora está muy grave, es un cáncer muy invasivo, está muy arraigado y difícil de operar. Y entonces yo terminé llorando y ahí se me vino la luz, esa lucecita que uno cree que me voy a morir, me voy a morir. Ahí sí pensé, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Y resulta que ahí mismo en el sexto piso donde yo estaba laborando y donde recibí yo mi examen, me fui para una capillita que había ahí mismo en el sexto piso. Me fui para una capillita y me fue a llorar. Cuando el médico me dice, Consuelo, ¿y usted por qué está llorando? Y yo le dije, doctor, ese examen es mío. Ay, Consuelo. No, 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 Consuelo, no. No, no, no es así, Consuelo, hay mucho que hacer, Consuelo, no te podemos hacer algo más. Y yo le dije, no, no, doctor, tranquilo, no se preocupe. Y yo fue llorando en la capilla, terminé llorando. Y yo estaba llorando tanto, yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Fue ese que la situación mía, el trabajo, la parte económica, todo era muy fuerte para mí. Entonces, ya en ese momento, dentro el sacerdote, el padre Alberto, llegó y me dijo, Consuelo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, padre, tengo un cáncer y un cáncer invasivo, me dan pocos días de vida y yo terminé llorando. El padre me decía,
Consuelo, tómalo así. No lo tomes porque piensa para qué. Y lo único que te digo es que Dios tiene algo bueno para ti. Si esto te toca a ti vivirlo es porque Dios tiene algo muy grande para ti. Y tú vas a ser testimonio de vida de Dios. Cuando llegan estas pruebas para nosotros es porque Dios tiene algo bueno para nosotros. Y yo me quedé mirándolo y terminé. Yo lloraba sin saber el por qué. Pasó los días y yo cada día sentía como que estaba en la nube, como que mis pies no llegaban a tocar el piso, sino que yo sentía que estaba en altura, como una cosa así, como que no podía creer de que yo, Consuelo Ramírez, tengo un cáncer. Resulta pues que por ahí escuché que habían unas misas carismáticas de sanación y liberación, en las cuales que podía ir y que se daban los días jueves muy bonitas que me acercaba y me invitaron. Y había mucha gente, cuando ya muchos de mis amigas y personas que me conocían, los mismos enfermos, decían, Consuelo, tranquila, no se preocupe, vamos a orar por usted, esté tranquila, confíe en Dios. Bueno, y yo empecé a ir a las misas carismáticas. El doctor me dijo, Consuelo, en este transcurso te vamos a hacer una serie de exámenes y en esa serie de exámenes te va a mandar una medicina y todo. ¿Tú quieres que te incapacite, te dé una licencia para que te vayas para tu casa? Yo le dije, no, doctor, yo quiero seguir trabajando. Para esos días ya mi hijo estaba estudiando enfermería porque él también estudió la misma carrera mía. Mi hijo estaba estudiando enfermería, mi hija se la había llevado el papá para Estados Unidos porque ella empezó a hacer rechazo para todo. Quería estar con su papá, igual eso también fue algo grande para mí, la separación, que de pronto en otra ocasión les cuento lo de la separación, que también fue muy fuerte. Entonces ya mi hijo, yo no sabía ni decirle a mamá porque mamá estaba muy enferma, mi hijo estaba estudiando enfermería, mi hija se había recién ido para Estados Unidos y yo me encontraba como decir sola, sin a quién decirle mis dolencias y mis sentimientos que vivía en ese momento. El caso fue que empecé a ir a las misas carismáticas y entre las misas carismáticas veía mucha gente orando. El padre hacía unas misas de sanación muy bonitas y yo me entregaba bastante. Una vez el doctor Jairo Ramírez de Pereira me dijo, Consuelo, yo te voy a mandar estos exámenes para confirmar en qué proceso estás de tu enfermedad, para ver a dónde va, para ver en qué parte vamos a operar y todo, porque tenemos que hacer quimioterapia y radioterapia. Yo le digo, bueno, doctor. El caso fue que me mandó un examen y ese examen confirmó que también sí que estaba muy avanzado, estaba muy agresivo el cáncer que tenía. Me mandó una medicina, me dijo, para estos días te estoy preparando para la operación. Entonces yo le dije que bueno. Eh, Luego el doctor Jaime pasó un mes completo después de que me habían visto y todo, pasó un mes, hizo junta médica y me dijo, Consuelo, te vamos a mandar nuevamente otro examen, pero no quiero que lo hagas acá, quiero que lo hagas en otra parte. Yo le dije, bueno, doctor, queremos confirmar bien que sea este tipo de cáncer tan agresivo. Y de veras yo había bajado mucho peso, me tenían que colocar morfina, meperidina y todo eso. Los dolores eran muy fuertes, más sin embargo yo así estaba trabajando. Las mismas compañeras me aplicaban la medicina para calmar mi dolor. Eh, bueno, resulta pues que seguí yendo a las misas carismáticas, me hice tomar el otro examen, también salió positivo, muy así de la misma manera como había salido los otros tres anteriores. Y se los llevé al doctor, me dijo, no, Consuelo, vamos a entrar en cirugía. Entonces dentro de unos 15 días volvemos a tomar otro examen para confirmarlo todo y tomarle unos exámenes de sangre para hacerle una buena preparación. Y bueno, y yo me puse, había muchas personas que llegaban a mí diciéndome, tómese esto, tómese aquello, hágase esto. Y otras que me decían, estamos orando por ti, estamos orando por ti.
Yo me acordaba de mi abuela que empezó a decirme que el Santo Rosario, yo me acordé mucho que mi abuela, ella ya había muerto, pero ella me había dado como ese don del Santo Rosario, y ahí empecé yo a hacer el Santo Rosario, a inclinarme a hacer el Santo Rosario con Mamita María, empecé a hacer el Santo Rosario, y bueno, cuando Cuando ya el doctor me dijo, Consuelo, ya mañana te voy a hacer tomar un examen. No, dentro de 2 días te voy a hacer tomar un examen y ahí ya vamos a decir qué día te operamos. Y yo le dije, bueno, doctor. Ese jueves ese día fui a la misa de sanación, fuimos en la tardecita y hubo una misa muy, muy fuerte en ese momento. Yo recuerdo que el sacerdote impuso manos a todos y empezó a decir, en este momento hay una persona que se está sanando de un cáncer que tiene invasivo. Y yo sentí, cuando el padre estaba diciendo así, una cosa que me cogió un calor en el cuerpo, una cosa como que un calor. Y cuando sentí los brazos del Señor de la Misericordia, sentí que Él me abrazó y lo vi, sentí su abrazo. Y cuando sentí que dentro de mi estómago y empezó a sacar todo lo que había en mi estómago, arrancarlo, y decía, cree en mí, cree en mí. Y él, cuando yo sentía todo eso, arrancaba y arrancaba. Y yo dije, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Y sentí que era Jesús el de la Divina Misericordia. Cuando yo perdí el conocimiento en ese momento y yo me desmayé, yo no me volví a dar cuenta de nada de mí. Por allá resulté unas personas como me estaban echando aire, me iban a dar algo de tomar, yo no sabía ni quién era en ese momento. El padre se me acercó, me dijo, ¿qué te pasó? Y yo le dije, no sé, padre, no sé. Y yo estaba así como muy, no entendía el por qué, pero sí me acordaba de lo que había sentido cuando me tocó el Señor de la Misericordia, cuando Él arrancaba eso de mí, sí me acordé en ese momento. Bueno, yo me fui de ahí, llegué a mi casa y al otro día yo tenía trabajo todo el día. El doctor Jairo me dijo, Consuelo, te vamos a iniciar ya el otro examen que te voy a mandar a la clínica Risaralda porque quiero que lo tomes allá. Quiero saber cómo está y me lo traes. El viernes vamos a tener, el viernes de la próxima semana vamos a tener una junta médica. Yo le dije, bueno, doctor, yo fui, me hice tomar el examen y el doctor entró con el endoscopio y llegó hasta acá, hasta la fase del comienzo del intestino acá y me dice, empezó a tomarme el examen y yo ya le había pasado los 4 exámenes anteriores, pero los tres exámenes anteriores, pero él no me hablaba. Y cuando menos sentí fue que me sacó el endoscopio. Y yo le dije, ay, doctor, no, usted no me puede sacar el endoscopio tan rápido. El doctor dice que tiene que ir más profundo, más allá, para poder dictaminar bien lo que yo tengo. Entonces el doctor dice, ¿y qué es lo que usted tiene? Yo le dije, pues mire los exámenes que yo le traje. Y él miró los exámenes y dijo, pero yo no veo nada de eso aquí. Yo no veo nada de eso. Entonces yo dije, ¿cómo así, doctor? Ay, no, doctor, ¿sabe qué? Tómemelo como el doctor Jairo dice. Él dice que vaya bien profundo y que me lo tome hasta allá, hasta la parte del recto. Me dijo, bueno, lo vamos a hacer, pero no sé por qué lo pide así de esa manera, pero lo vamos a hacer. ¿Y verdad? Y me tomó el examen y todo. Y cuando yo voy a salir, me dice el médico, pero te aseguro que yo no encontré nada ahí. Yo vi esos exámenes tuyos y lo que yo veo es que tú no tienes nada de eso. Y yo le dije, ay, doctor, ¿usted por qué dice eso? Porque no te encontré nada de eso. No sé por qué esos 3 exámenes están así. El caso fue que yo me fui. A la semana siguiente yo tenía que llevar el resultado de los exámenes y ya entré a una junta médica. Y cuando yo llegué, estaba el oncólogo, el doctor Jairo, que era el cirujano, habían bastante, eran como 10 o 12 médicos allí,
y estaban esperando que yo pasara. Yo pasé y el doctor Jairo, Consuelo, te esperábamos. ¿Cómo te fue en el examen? Yo, doctor, bien, aquí se lo traigo. Y entonces el doctor Jairo cogió los 3 exámenes anteriores y se los pasó a todos los médicos. Miren estos exámenes. Entonces cogió el último y se quedó él mirándolo. Y entonces yo me quedé ahí, me dijo, Consuelo, ¿y cómo te sientes? Yo le dije, pues yo me siento bien, doctor, no he sentido ni un malestar ni nada. Yo esta semana me sentí lo más de bien. Cuando el doctor Jairo Ramírez abrió el resultado del examen y lo miró, se quedó mirando y me dijo, Consuelo, ¿qué te hiciste? Y yo le dije, ¿por qué, doctor? ¿Qué pasa? Porque, Consuelo, tú no tienes nada. Y yo terminé llorando. Yo terminé llorando. Yo le dije, Dios me sanó. Dios me sanó. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Dios me sanó porque yo voy a una misa de sanación y sentí cuando Él me sacó ese cáncer, me sacó todo lo que tenía en mi estómago y Él me sanó totalmente. El doctor Jairo quedó así, admirado conmigo y me dijo, Consuelo, no tienes nada. Y todos los médicos miraron los exámenes, se quedaron admirados, dijeron, ¿qué te hiciste? ¿Dónde fuiste? Y yo dije, no, estaba yendo a una misa de sanación, liberación. Había mucha gente orando. Y sentí cuando el sacerdote dijo esto. Y el doctor Jairo me dijo, Consuelo, estás sana, Consuelo, no tienes nada. Y yo estaba sana, estaba muy sana. Dios me sanó. Y yo soy una agradecida a Dios, por eso quería dar testimonio de mi vida, porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Han pasado muchas cosas en mi vida, solo estoy muy agradecida con Dios. Y este era uno de los testimonios que para mí marcaron mi vida y hizo que yo volviera a tomar mi fe y llegar otra vez al camino, porque me había retirado y Dios hizo de mí maravillas y quiero dar este testimonio. Quiero agradecerle al hermano Arturo por escucharme en este momento. Estoy muy agradecida porque esta semana he escuchado todos los testimonios que han llegado allí, que me han tocado mucho el corazón y yo dije, yo quiero también participar porque Dios nos permite estas bendiciones y nosotros podemos dar esa parte. Nosotros tenemos que dar ese testimonio de que Dios vive, de que Él existe y que Él es generoso con nosotros. De ahí partió ya que empecé yo a buscar más de Él, a encontrar, a querer verlo. Más cosas pasaron en mi vida, pero una de esas esa que marcó mucho la historia de mi vida. Y, y me sané, ya había bajado tanto peso, y nunca más un dolor en mi estómago, nunca más ni una pastilla, ya me quitaron todo eso. Sin embargo, el médico dudó en ese momento de ese examen y me mandó a tomar otros 2 exámenes en otra parte y en otra parte. Y esos otros exámenes salieron bien, salieron sin cáncer, sin nada. Entonces, agradecida de Dios. Dios ha sido muy generoso por sanarme totalmente. De esto ya pasó ya hace muchos, como unos 20 años que viví yo esa historia. Ahora yo le doy gracias a Dios por estar acá y, y agradeciéndole al hermano Arturo por tenerme y haberme aceptado esta entrevista o charlar con él, contarles y que sirva para muchas personas. Y de ahí parte mi deseo de continuar caminando para Dios y de servirle a Él con toda la fe del alma, porque Él ha marcado mi historia y porque sé que está vivo y porque sigue haciendo milagros en mi vida y sigue marcando mi historia y sé que nos tiene un propósito y ese propósito quiero hacerlo con amor todo el tiempo. Amén, hermana. Amén. Gloria a Dios. Pues qué interesante testimonio, hermana María. Quisiéramos que en este momento, pues, hay muchas personas que en este momento lo van a estar escuchando cuando pongan este video, que están tal vez esperando un milagro, hermana, están desesperados,
Deles un mensaje fuerte a esas personas que piensan o creen que tal vez el milagro no va a llegar. Hábleles, hermano. Milagros existen, yo soy uno de ellos. Dios marcó historia en mi vida, de ahí que camino para Él y trabajo para Él. En este momento soy misionera de la iglesia de aquí, de Peregrinos de Maús. He participado en comunidades y ahora estoy en una comunidad de Peregrinos de Maús de aquí en Arica, Chile. Soy misionera donde puedo llevo la palabra y ante todo quiero decirle, los milagros existen, Dios está vivo, solamente preséntele todos esos dolores, todas esas cosas, hay que presentárselas a Dios cada vez que lo más importante, una oración que sale de nuestro corazón, que sea una oración que sale de nuestro corazón, Dios nos va a escuchar, nosotros somos sus hijos, el único que quiere es que nosotros abramos esas puertas del corazón y seamos sinceros con Él. Y eso sí, cumplir los mandamientos, tratar de obedecerle, porque en la obediencia está que Dios cumple todas nuestras peticiones. Tenemos tantos regalos en el cielo que Dios nos quiere dar en este momento y nosotros por nuestra desobediencia dejamos esos regalos en el cielo y no los recibimos. Pero a partir de que nosotros damos el primer paso para caminar para Él, Él empieza a darnos todos esos regalos. Él nos regala la salud, que ante todo la salud es lo más importante. Y todo presentárselo a Dios, hacer todo con amor, todo lo que las vivencias que tengan desde el corazón, hacerlas con amor, que las personas que están alrededor de nosotros vean en nosotros ese cambio, porque Dios es amor, Dios quiere todo el tiempo que nosotros caminemos hacia Él, pero mirando al prójimo, y a través de ese prójimo está el mismo Jesús, mirándonos nuestras acciones, nuestra actitud, nuestra obediencia, y cuando nosotros ya empezamos a caminar para Él, ustedes van a notar la cantidad de bendiciones que se reciben. El milagro existe y el milagro está al pie de nosotros, solamente abrir nuestro corazón y dejarnos llevar por su amor. Participar en comunidad es bueno porque cuando uno participa en comunidad nos hace todavía más cercanos a Él, porque tenemos que visitar su casa, debemos de hacerlo. Su casa es súper importante, así como nosotros tenemos un hogar, Él también tiene su propio hogar, que es la iglesia, nuestra madre iglesia, y de allí seguir orando y cada día dar pasos firmes con la certeza de que Él esté con nosotros. No podemos dejar de pensar de que Dios está vivo y en este momento está más vivo que nunca. Amén, hermana. Pues hermanita María, muchísimas gracias por abrir su corazón y contarnos este testimonio. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias, hermano Arturo. Que Dios lo bendiga a usted por todo ese programa que está llevando tan lleno del amor de Dios, que la gracia infinita del amor de Dios está tocando todo el tiempo su vida, su familia, y lo acoja usted con todo este programa, y que sea la misma gracia de Dios tocando tantos corazones que como el mío me lo tocó en estos días que lo vi a usted. Dios lo bendiga y lo siga bendiciendo en todo lo que haga, hermano Arturo. Amén. Pues muchísimas gracias. Bueno, mis queridos hermanos, hemos escuchado un testimonio sorprendente de sanidad. El Señor hace milagros. Así que comparte este video porque estoy seguro que a alguien le van a servir estas palabras. Gracias por estar en el canal y nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones, hermanos.